Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel, amigos allá en España? Bueno, pues estamos muy contentos como cada día de tener un invitado de lujo y bueno, hoy con pues este tema sobre todo de un mandato que pues desde Presidencia de la República pues tiene y va a tener su inicio el próximo abril 10, donde cual pues se convoca a los votantes a pues mantener a lo que es la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues nos acompaña alguien experto en el tema, Héctor Llerena, es consultor de comunicación política y profesor del ITAM y quien le agradezco muchísimo estar con nosotros para que nos platique un poco pues sobre qué es y qué hacer y no hacer dentro de esta convocación al mandato, ¿no? A votar para refrendar o no refrendar el mandato. Héctor Llena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Oye, Héctor, pues bueno, vámonos de fondo a ver qué es lo que está convocando Presidencia de la República, cómo está constituido todo este tema, qué es lo que podríamos estar viviendo este próximo domingo 10 de abril. Bueno, este 10 de abril se va a poner por primera vez en marcha en México este mecanismo que el partido del presidente, ¿no? El partido mayoritario en México, Morena, creó en la ley, sí, lo convirtió en ley, que es un ejercicio para revisar la confianza que tendría la gente con el presidente, ¿no? En este caso, la revocación de mandato, el preguntar a la gente si sigue teniendo confianza o no y quiere que el presidente continúe en el cargo, ¿no? Esta es la primera vez que se va a hacer. Pero bueno, tiene sus características, tiene sus propias características. Imaginaríamos que la revocación de mandato tendría que ser un ejercicio que convocaran los opositores, ¿no? Para revisar ante hechos específicos, ante una circunstancia específica, si el presidente debería continuar, ¿no? En México está sucediendo un poco al revés. En esta ocasión lo solicitaron los propios adeptos al presidente, ¿sí? Y pues se está convocando como un ejercicio bastante unilateral en ese caso, para que salgan ellos mismos y digan que sí quiere continuar el presidente. Lo que nos muestran las encuestas es que es mayormente la población que quiere participar son los propios partidarios del presidente. Entonces, pues vamos a ver ahí un ejercicio bastante sui generis que ha atravesado por un montón por muchas vicisitudes y conflictos, ¿no? Desde que el Instituto Nacional Electoral aquí en México no tenía contemplado el presupuesto para la realización de este ejercicio y hubo que hacer pues todo un tema de polémica y de gestiones ante la autoridad y total no les dieron todo el dinero que se necesitaba. El ejercicio no va a tener el número de casillas que tiene una elección federal normal, ¿sí? Porque no alcanza ese presupuesto. En fin, ha sido una estira y afloja ahí entre la presidencia, el Instituto Electoral y nada más. La oposición pues ha estado nada más observando todo esto, ¿no? Oye, Héctor, entonces, para ser claros, esto nos va a costar a los mexicanos, no es una simple elección, o sea, va a tener todas, digamos, las de la ley en términos de los resultados, va a estar avalado por el INE. Va avalado por el INE lo organiza, ¿no? La ley es lo que dice, como otros ejercicios de consulta o de votación. El INE es el encargado de hacerlo, de difundirlo, de operarlo, de cuidarlo. Se van a instalar casillas como en una elección federal, se han reclutado funcionarios de casilla como en una elección federal. Se va a hacer casi el mismo despliegue, ¿no? No va a ser posible hacer el mismo despliegue porque no se contó con el presupuesto para hacerlo, pero dentro del presupuesto que se autorizó va a ser una elección como si fuera cualquier otra en el país, ¿no? Oye, Héctor, el INE es el que va a vigilar, ¿no? A dar pues el aval, ¿no? Como tal, entonces.
Oye, Sí, se organiza y da los resultados, ¿no? Héctor, ¿y por qué tanto, sobre todo en los medios, se estuvo cuestionando precisamente, pues, al INE en elaborar esta situación? ¿Todo se debe a esta unilateralidad que nos comentabas? Sí, sin duda. Hay todo un capítulo de dime diretes y de ataques del presidente hacia el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Recordemos que en México tenemos poco tiempo, ¿sí? Un par de décadas, contando realmente con un organismo independiente, ¿sí? Donde se organizan las elecciones, donde se maneja el padrón de los electores, donde se hace el conteo de votos y donde están representados los poderes de la Unión y están representados todos los partidos políticos, ¿no? El INE ha crecido y el INE se ha formado a partir de un blindaje jurídico, a partir de todo un andamiaje jurídico que ha costado mucho trabajo llevar a cabo, ¿no? Tenemos más o menos 20 años en realidad de consolidación de este sistema. El INE incluso es un organismo, es un instituto que ha sido modelo para la creación de otros institutos en el mundo, ¿sí? Se habla de que la democracia en México es muy, muy cara. En este caso, bueno, el INE es una institución sofisticada, una institución cuidada por mucha gente y que parece que esto no es un tema que le guste mucho al presidente, ¿no? Sobre todo la independencia del INE en este caso, y se ha estado dedicando a difamarlo, se ha estado dedicando a atacarlo, se ha estado dedicando a contrapuntearse todo el tiempo, por una serie de decisiones. Cuando el INE únicamente es el instituto que aplica la ley. La ley está hecha por el Poder Legislativo. Y caso curioso, fíjate, Ricardo, la mayoría de las leyes de las que el presidente se queja fueron hechas por su partido, ¿no? Ellos fueron los que le hicieron. La ley de revocación de mandato la hizo su partido. En esta ley se dice que los funcionarios públicos no pueden hacer promoción ni ningún tipo de proselitismo para la participación de la gente. Les comunica al presidente y a muchos funcionarios, pues el tener que retirar materiales de las redes sociales. Hoy al presidente no le ha gustado esta prohibición y todos haciendo proselitismo de la revocación de mandato, ¿no? Algunos cuidan un poco la forma y piden licencia, pero otros no. Eso es lo que te quería preguntar precisamente, Héctor. A ver, este ejercicio electoral viene con todas las de la ley, o sea, es decir, existe esta veda electoral. Ayer veíamos precisamente a la que es la gobernadora de la Ciudad de México, pues hacer proselitismo. Vimos al secretario de Gobernación hace unos días también emitir opiniones respecto a esta revocación de mandato, el decir sí, ¿no? Al apoyar precisamente a que se quede presidencia. ¿Esto va en contra de la ley? O sea, o sigue siendo válido el hacer proselitismo independientemente. Ya nos decías que es una ley de revocación que ellos aprobaron. Platícanos de la ley y platícanos qué es lo que se está viendo hoy por hoy con estos apoyos, por favor, Héctor. Bueno, ha sido también otra comedia de enredos esto, ¿no? La ley original dice que los funcionarios públicos no pueden hacer ningún tipo de proselitismo, no pueden hacer ningún tipo de promoción. ¿Sí? Después, el presidente, a través de la Cámara de Diputados, mete un cambio a esta ley diciendo que sí se puede hacer en ciertos términos, ¿sí? Pero sale el Tribunal Electoral, no el máximo órgano en este caso, a decir está bien esta modificación, pero por estar ya el proceso arrancado, no aplica para este proceso. Se mete también una recusación de esa misma resolución del tribunal, y entonces todo el mundo está caminando hoy en la línea delgada de lo legal y lo ilegal,
¿no? Es muy controvertido. En días pasados se vio al ministro del Interior, al secretario de Gobernación, haciendo proselitismo, llegando en aviones oficiales a reuniones. Esto es usual en muchos países en las épocas electorales. En México esto está prohibido. En México esto está prohibido, que los funcionarios participen abiertamente y sobre todo estando todavía ellos con un cargo, no pueden utilizar recursos oficiales, no pueden utilizar recursos públicos. En fin, esto ha sido todo un tema en donde abiertamente el presidente y su gobierno han venido a retar las leyes electorales en México. Hay quien dice, hay quien interpreta todo esto como un intento de venir a modificar toda la estructura electoral legal en México, ¿no? En cambiar lo que hace hoy el Instituto Nacional Electoral, en cambiar a los consejeros, en cambiar la ley y empezar a aplicarlo a su modo, ¿no? Hay quien ve detrás de esto esta intentona, sobre todo cuando vemos lo que se espera en porcentajes de participación, ¿no? La misma ley que ellos hicieron dice que tiene que, para que esto sea legal, digamos, para que sea esto aplicable en la ley, tiene que participar por lo menos el 40% del padrón electoral. No se prevé que llegue siquiera al 15%, ¿no? Y aún con todos los esfuerzos que han hecho el presidente y su partido, no se prevé que llegue siquiera al 15%. Hay quien habla del 12%, hay quien habla del 8%, en fin, pero que no va a ser legal, pero que va a ser una palanca, digamos, para empezar a levantar una causa que lleve al cambio del Instituto Electoral y hacer cosas mucho más a modo de lo que el presidente quiere hoy, ¿no? Precisamente eso lo que te quería preguntar para concluir, mi querido Héctor. ¿Qué es lo que nos esperamos este domingo? Ya nos dijiste la poca afluencia que se tiene, pero en cuanto a los resultados, ¿cómo están las encuestas precisamente de apoyo de ese poco 15% que vaya a votar? ¿Cómo está posicionado? Hay personas que pues seguramente están no queriendo apoyar al presidente. ¿Cómo estamos en términos de números, Héctor? Pues en términos de números, se habla de ese porcentaje, ¿no? De entre un 8 y un 15% máximo que saldrán a votar el domingo. La mayoría de ellos, un 90 y tantos por ciento, son partidarios del presidente y entonces van a ir a decir sí que continúe su mandato. ¿Sí? Habrá un porcentaje de votos de muchos opositores que van a salir a decir que no continúe el mandato. Lo que permea más entre los opositores es decir, no salgas el domingo, no salgas a engrosar este número que el presidente quiere para legitimar un ejercicio que no tiene sentido porque nadie le ha pedido que se vaya. Nadie ha dicho, oigan, vamos a poner en entredicho hoy la legitimidad del presidente, vamos a quitarle nuestra confianza. Nadie lo ha dicho desde un punto de vista como la ley lo marca. Fueron sus propios opositores, sus propios partidarios los que pidieron este ejercicio. Entonces la interpretación es que se trata más bien de un ejercicio de propaganda, más bien de un ejercicio para demostrar músculo, ¿no? Como se dice, y que él pueda salir a decir, vean, hay 90 y tantos por ciento de la gente que dice que quiere que yo continúe, ¿no? Mis adversarios están en esto. ¿Qué tendría la gente? Pues yo digo, a ver, que esté con el presidente, pues que salga y que ponga ahí que sí. Y ciertamente quien crea un poco en este ejercicio, pues más bien que no cree en el ejercicio, pues lo que tendría que hacer es no salir, definitivamente, no estar, no salir. Y ya quien crea que esto es verdaderamente un ejercicio democrático, pues que salga y que diga que el presidente no quiere que salga y que no quiere que continúe el presidente. Sin embargo, la participación se antoja muy escasa en este caso, incluso menos que la anterior consulta que se hizo, una consulta que se hizo para poder procesar a los expresidentes por crímenes que hubieran cometido, ¿no? Donde salió solamente un puñado de la población y se dijo que sí, ¿no? Mayoritariamente sí, que se les procese, y hasta hoy no hay ningún proceso, ningún tipo de mecanismo de justicia abierto ahí, ¿no? Entonces, yo creo que veremos algo muy similar. Es un acto de propaganda, un acto que no tendrá mayor repercusión en la vida pública, pero sí en la narrativa del presidente.
Oye, y finalmente, Héctor, a ver, esto se está haciendo en una coyuntura sobre una aprobación, una reforma a la ley eléctrica. ¿Puede afectar todo esto, esta situación, precisamente la reforma eléctrica que se está proponiendo la próxima semana? Pues yo creo que, fíjate, todos estos son puntos que tienen una línea que los sigue uniendo, que tiene que ver con esta legitimidad que el presidente siempre ha estado, que siempre busca, ¿no? Desde que llegó a la presidencia se dice que él sigue en campaña. Bueno, ya vimos que sí sigue en campaña todo el tiempo que esto se basa en todo esto. Mañana, en estos días, se va a decidir en la Suprema Corte si la ley eléctrica que se presentó hace 2 años se declara constitucional y se revive, y este sería el marco de actuación para la industria eléctrica en México. Y el siguiente fin de semana se va a poner a consideración la reforma a esta ley vía el Congreso de la Unión. Se prevé que no va a pasar, no tiene el presidente los votos de mayoría para lograrlo. No sabemos qué va a pasar con la Suprema Corte. También se prevé que es muy probable que no pase, y que entonces esto se quede como una narrativa, ¿no? De una batalla que tiene todo un tema nacionalista por parte del presidente, y que sus oponentes, los conservadores, no le permitieron darle a la gente, y que se pudiera convertir esto realmente también en la palanca hacia las elecciones de 2024, el cambio presidencial, y que esto se convierta en la causa, ¿sí? Ahora sí, vota por todos, que sean todos tus diputados de Morena, para que ahora sí le demos al pueblo este cambio del mercado eléctrico, ¿no? Y otra vez, todo se quedará en un asunto de narrativa para generar mayorías y poder ejercerlas en un momento dado, ¿no? A nivel legislativo, en el poder ejecutivo. Estamos viviendo tiempos muy interesantes en México, pero al mismo tiempo muy peligrosos. Pues vaya, así la situación acá en México, amigos, ahí en España, Manuel. Pues te agradezco, Héctor Llerena, consultor de comunicación política y profesor en el ITAM, pues tu tiempo, y gracias por habernos dado esta luz ante estas nuevas elecciones, y sobre todo sobre el contexto de este próximo 10 de abril. Pues muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros aquí en Visión Global. Claro, Ricardo, gracias por la invitación. Un saludo a todos. En Arquia Banca